En ridículo queda Washington y sus sanciones petroleras en sus intentos de bloquear económicamente a Rusia, Irán y Venezuela, los cuales cuentan para burlar el cerco yanqui con una flota fantasma que surja a los mares del mundo con su carga de petróleo. Y tal es el impacto de la flota fantasma que hasta las mismas agencias de propaganda gringas rumían su amargura ante la impotencia de no poder someter y arrodillar a sus enemigos económicamente. ¿Quieres saber cómo la flota fantasma logra eludir el cerco? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Una flota fantasma surca los mares del mundo, cargada en sus tanques del preciado oro negro de los países petroleros sancionados por Occidente, dejando en ridículo a Washington en su afán de coaccionar al mundo a través de sanciones económicas. Esta muy real y tangible flota, a través del ocultamiento en los resquicios legales de ordenamiento jurídico internacional, transporta a sus clientes en el mundo entero sus cargamentos de petróleo ruso, venezolano e iraní, que a pesar de las prohibiciones estadounidenses y europeas, continúan siendo demandadas por el mercado energético. Esta flota fantasma no es más que una cantidad inmensa de buques tanqueros petroleros que cambiaron de propietario y pabellón bajo el cual navegaban anteriormente, los cuales en su gran mayoría eran de origen griego, que ante la merma importante de trabajo por causa de las sanciones consiguieron la salida perfecta: vender sus buques. Tal salida encontrada tanto por los armadores griegos como por las petroleras sancionadas por Washington elude eficazmente las sanciones al no poder ser rastreables ni localizables los embarques y le permite a ambos sectores, el de transporte de crudo como a sus productores, una solución beneficiosa y económicamente rentable. Es así como los dueños griegos de los buques tanqueros lograron vender a precios muy beneficiosos sus navíos de segunda mano, adquiridos por compradores anónimos dispuestos a pagar elevadas sumas de dinero por ellos, elevando así las ganancias de las navieras griegas a pesar de las sanciones. Estos misteriosos compradores, según algunos investigadores, en su mayoría serían rusos. Sin embargo, es obvio que entre los compradores deben también encontrarse venezolanos y persas, al encontrarse Venezuela e Irán en la misma situación en la que se encuentra Rusia con respecto a las sanciones occidentales. De esta forma, las petroleras rusas, iraníes y venezolanas lograron eludir los impedimentos con los que se enfrentaban a la hora de transportar el petróleo hasta sus clientes, ya que en un principio las navieras preferirían no transportar el crudo ante la amenaza de sanciones a sus empresas. Descubriendo estas navieras, principalmente griegas, un nuevo filón de donde obtener ganancias y compensar las pérdidas que habían sufrido en los inicios de las sanciones por la reducción de los embarques de petróleo de los países sancionados, brindándole la oportunidad a los países sancionados de burlarse de Washington. Según el Instituto de Finanzas Internacionales, en voz de su economista jefe, Robin Brooks, los barcos griegos representan casi el 50% de la capacidad de los petroleros que salen de los puertos rusos, frente al 33% antes de la operación militar especial en Ucrania. Según la consultora Basels Value, que rastrea las ventas de barcos, las empresas gringas han vendido 290 barcos desde que comenzó el conflicto en Ucrania, mientras las empresas chinas 221 barcos y empresas rusas vendieron 57 barcos, pero parcialmente a otras empresas rusas o a compradores desconocidos. La empresa griega Tenamaris vendió por $35 millones uno de sus buques, más del triple de lo que había pagado por él hace 8 años, mientras otra empresa griega vendió sus 4 buques de carga más antiguos por un total de $140 millones, haciendo evidente lo rentable de este tipo de transacciones.
cosa que según los mismos armadores griegos es una evidencia del fracaso de la política occidental coercitiva en contra de los países que no se ajustan voluntariamente a sus intereses. Como dice el magnate griego George Prokopiou, las sanciones nunca han funcionado. Basta ver la prolongación del conflicto en Ucrania para evidenciarlo. Los negocios siguen, como siempre. Según señala el analista marítimo de la consultora Control Risk, Cormac McGarry, toma como ejemplo a Irán, indicando que cómo se puede observar que a pesar de las masivas sanciones internacionales, las mercancías entran y salen del país, dejando claro que a medio mundo no le importan las sanciones occidentales, que son extremadamente difíciles de aplicar. Por lo que la flota fantasma se constituye en una enorme red económica anónima que abastece de petróleo venezolano, ruso e iraní a mercados que de otra forma no podrían acceder a los crudos provenientes de estos países. Todo ello gracias a su inexistencia oficial que la mantiene fuera del radar de los sancionadores occidentales. Cosa que admiten los medios de prensa estadounidenses como, por ejemplo, el Wall Street Journal, el cual expresa la flota fantasma de barcos que no existe oficialmente y como resultado no puede ser rastreada ni investigada. Está transportando mercancías rusas sancionadas por todo el mundo, del mismo modo que ya transportaba mercancías prohibidas iraníes, venezolanas y norcoreanas. La reducción de la nota por parte del medio estadounidense refleja en cierta forma el sentir de la clase política estadounidense, que observa impotente cómo su hegemonía política, económica, tecnológica y militar es puesta en duda cada vez más. ¿Y por qué? Por actores internacionales que anteriormente eran menospreciados por Washington. Y es que geopolíticamente las sanciones estadounidenses y europeas destinadas a provocar cambios políticos en las naciones objeto de las mismas han demostrado su total inutilidad a través del tiempo, aún más cuando tratamos del bien más preciado en la actualidad, como lo es el petróleo. Aun cuando Occidente intente forzar la migración hacia otras energías alternativas al petróleo, utilizando medias verdades sobre protección ambiental, la realidad es que el petróleo continuará quizá por muchísimas décadas más, siendo la principal fuente de energía barata y motor esencial del desarrollo de la civilización humana. Y ello se evidencia en números y la demanda que actualmente existe de petróleo, desde las naciones desarrolladas o en proceso de desarrollo, siendo China y la India los mayores demandantes de petróleo ruso, y donde también estadounidenses y europeos no se quedan atrás, adquiriendo a través de terceros el petróleo sancionado. Curioso es el caso estadounidense, que recientemente revocó la licencia general para la compra de crudo venezolano, aduciendo supuestos incumplimientos por parte del país caribeño a acuerdos políticos alcanzados previamente, pero al mismo tiempo comenzó a otorgar licencias individuales a empresas petroleras para comercializar petróleo venezolano. Lo que deja en evidencia la necesidad imperiosa que Venezuela aumente su explotación de petróleo para satisfacer una demanda cada vez mayor en la nación angloamericana del preciado oro negro, sin el cual no sería posible mantener los precios bajos de combustible y, por ende, una población feliz de conducir sus automóviles. Por lo que, las sanciones, en lugar de obligar por la vía de la coacción a las naciones que se niegan a alinearse con los intereses de la anglósfera, lo que logran es el efecto contrario, ya que la inventiva y la audacia que provoca la misma dinámica económica de continuar generando ganancias y utilidades hace sucumbir en fracaso tales iniciativas, provocando el occidente anglo-germánico la propia disolución de los instrumentos de control económico, político y financiero que construyeron luego de la Segunda Guerra Mundial y que lograron imponer al resto del mundo, ya que la búsqueda exitosa de alternativas al abuso anglosajón es lo que genera iniciativas, como lo es el BRICS. En conclusión, la flota fantasma le abrió un boquete en la línea de flotación
a la hegemonía occidental, al dejar en evidencia que es posible eludir las abusivas sanciones occidentales con ingenio y audacia, y al mostrar al mundo la necesidad de construir una alternativa económica al mundo unipolar que desde Washington pretende dirigir totalitariamente a la humanidad. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.